Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Martínez Alberte, profesor de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Y bueno, a mí me han convocado para hablar de la unidad número 5, que vamos a hablar del tema tributos. Bueno, con respecto al tema de los tributos, tenemos que primero determinar qué son los tributos, ¿no? Y los tributos son uno de los recursos más importantes que tiene el Estado. Son las prestaciones pecuniarias que el Estado exige en el ejercicio de su potestad tributaria y como consecuencia de la realización del hecho imponible. Acordémonos de este concepto, hecho imponible. Previsto en la ley, al que está vinculado el deber de contribuir con el objeto de satisfacer necesidades públicas. Esta definición surge del modelo de código tributario para América Latina, del CIAT, del artículo 2. Después tenemos otra definición, que es del modelo EAO-ABIT, que dice: tributos son las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de estos tributos? Y ahora vamos a determinar cada uno de los elementos de los tributos, que van a ser inherentes también después cuando veamos a las tres especies que comprenden los tributos. Acordémonos bien estos tres elementos, porque también los vamos a ver después cuando veamos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Entonces, como primera medida, son prestaciones pecuniarias exigidas generalmente en dinero, en casos excepcionales puede ser en especie, pero si es en especie se tendrían que cumplir algunas condiciones. Primero, que esté estipulado en la ley, tendría que ser para casos excepcionales, que los bienes sean necesarios para el Estado y que la evaluación de dichos bienes, o sea, que los bienes que va a tomar como forma de pago el Estado, tengan una evaluación de mercado. Esto lo podemos, ejemplos de esto son cuando hubo la posibilidad de cancelar con bonos, con patacones, con bocones, todos esos monedas fiduciarias. Después, el otro elemento es la coerción exigida coercitivamente por el Estado. Uno no puede no pagar los impuestos, los tiene que pagar. ¿Y qué pasa si yo no pago los impuestos? El Estado me puede exigir que los pague, primero mediante un embargo, y si no llego a pagar y tengo bienes, me pueden hacer un juicio de ejecución fiscal y ejecutarme los bienes que tiene cada uno de los contribuyentes. El origen en la ley, esto es muy importante. La prestación siempre debe estar establecida en la ley. El principio de legalidad es un elemento sustancial para la creación, modificación y aplicación de los tributos. Esto surge del artículo 4, del artículo 17, que aparte del principio de legalidad, podríamos hablar del principio de reserva de ley, del artículo 99, inciso 3, que determina una limitación al Poder Ejecutivo para establecer impuestos mediante decretos de necesidad y urgencia. Después tenemos el artículo 52, que el artículo 52 dice que la Cámara de Origen para todo lo que sea materia tributaria es la Cámara de Diputados. Y a su vez, yo traje a colación el artículo 2 del Código Tributario de la provincia de Córdoba, porque el Código Tributario de la provincia de Córdoba es el que mejor define lo que debe contener una ley de contenido tributario. Y ahí, en ese artículo 2 del Código Tributario de la provincia de Córdoba, vamos a ver, cuando lo analicemos, todas las cuestiones que tiene que tener una ley de contenido tributario. Primero, la definición del hecho imponible en sus cuatro aspectos: el aspecto material, personal, territorial y temporal. Después, la determinación de la base imponible. Después, la fijación de las alícuotas, la determinación de las exenciones y la tipificación de algunas infracciones que estén en la ley. Bueno, con esas cuestiones el principio de legalidad después lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos derecho tributario constitucional. La finalidad primordial de los tributos es cubrir los gastos del Estado. Esa es la finalidad primordial y podríamos decir que es la finalidad fiscal. Después, el Estado puede generar incentivos o beneficios o querer proteger algún objeto en particular o querer proteger algunas cuestiones que
En el caso de no protegerlas, podrían generar externalidades negativas, como podría ser la salud. Entonces, ¿qué puede crear mediante los impuestos? Instrumentos para modificar las conductas de los individuos. Para modificar las conductas de los individuos, en el caso del ejemplo, podríamos dar el ejemplo de los impuestos específicos a los consumos, como podrían ser el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas analcohólicas, que están gravadas con un impuesto que aparte de tener una finalidad fiscal, puede tener una finalidad extrafiscal porque lo que quiere hacer es proteger al individuo del alcoholismo, o en el caso también del impuesto a los consumos específicos que grava el tabaco, también cuál es la finalidad, que la gente cada día consuma menos tabaco. Entonces, esas podrían ser las finalidades extrafiscales. Aparte, las finalidades extrafiscales, como les dije, puede incentivar, beneficiar a una zona especial de la Argentina, como puede ser el territorio nacional de Tierra del Fuego, donde en esa zona que se hizo para generar más que nada proyectos industriales, las empresas que se localicen ahí no pagan impuestos nacionales. Bueno, yo había hablado, al principio había dicho que existía lo que se llamaba una división tripartita. La doctrina habla de una división tripartita. Esa división tripartita, los tributos los podemos dividir en impuestos, en tasas y contribuciones especiales. Y vamos a ver que esta división tripartita va a tener algunas cualidades o algunas componentes que van a definir y van a determinar cuáles son las características de cada uno. A continuación vamos a hacer una primera aproximación, porque a mí me gusta ir de lo general a lo particular. Entonces, para que se vaya entendiendo cuáles son los temas que vamos a ir hablando, vamos a hacer una primera aproximación para después, con mayor profundidad, detenernos en cada una de las especies. Entonces, ¿qué es un impuesto? Es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente, no nos olvidemos de esto, independiente de toda actividad relativa al contribuyente. La tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una prestación efectiva potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Acá, ¿qué hay? Si ustedes analizan, otra cualidad, prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. O sea que si analizamos impuestos y lo comparamos con el tema tasas, podemos ya analizar una diferencia. Uno es una situación independiente de toda actividad y la otra es una situación dependiente de la prestación de un servicio por parte del Estado. Y ahora vamos a las contribuciones especiales. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador los beneficios derivados de la actividad estatal. O sea, que aparte acá hay un beneficio. O sea, en la contribución especial hay un beneficio, en la tasa hay una prestación y en el impuesto no hay contraprestación por parte del Estado. ¿Por qué? Porque todo lo recaudado va a rentas generales, va a satisfacer las necesidades públicas, sin determinar puntualmente cuál es la necesidad pública que va a financiar. Bueno, otra de las características muy importantes que tiene esta primera diferenciación es el hecho imponible. El hecho imponible como elemento de distinción de los tributos. Y entonces podemos decir, en los impuestos, el hecho imponible está desligado de cualquier servicio específico o beneficio para el contribuyente. O sea que no hay una relación entre el hecho imponible y el servicio específico que se le va a brindar al contribuyente. En las tasas, el hecho imponible está dado por un servicio determinado brindado por el contribuyente. Y en las contribuciones, el hecho imponible está dado por un beneficio específico brindado al contribuyente. En las dos últimas, tanto en las tasas como en las contribuciones, si ustedes analizan el hecho imponible, ¿qué determina? Determina una actividad estatal, cosa que en los impuestos no hay una contraprestación, no hay una actividad por parte del Estado específica, determinada, como se puede dar en las dos especies tasas y contribuciones especiales. Ahora hay otra diferenciación. Esta diferenciación es en función del tipo de necesidad y el recurso para financiarlos. Es una definición
del doctor Horacio García Belsunce, dice, si la necesidad pública, indivisible y de demanda coactiva, el recurso con el que se financia se llama impuesto. Veamos muy bien, indivisible, necesidad pública indivisible. Demanda coactiva son las tres especies de demanda coactiva. El recurso con que se financia se llama impuesto. Y si la necesidad es pública, divisible, demanda coactiva, uso real o presunto, el recurso con el que se financia se llama tasa. Acá ¿qué hay? Un servicio, una contraprestación por parte del Estado. Es una necesidad pública divisible. El contribuyente que va a pagar el impuesto o la tasa, en este caso la tasa, tiene una contraprestación, un servicio brindado por parte del Estado, cosa que en los impuestos no la tiene, como dijimos ya en forma reiterada. En cambio, en la necesidad, en la contribución especial, es para financiar una necesidad pública divisible de demanda coactiva, donde tiene que haber un beneficio real o potencial. Estas son las tres cuestiones, y ahora vamos a ver otra clasificación más para diferenciar las especies entre sí, y vamos a determinar una diferenciación vinculada con si está vinculado o no está vinculado. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una conexión entre la actividad que realiza el Estado y el servicio que le presta al contribuyente, entre el obligado y la actividad estatal. Y vamos a ver que en los impuestos no existe una conexión entre el obligado y una actividad estatal. No está vinculado, como diría Gerardo Ataliba. En las tasas existe un aprovechamiento de un servicio por parte del obligado. O sea que está vinculado. ¿Cuál es la vinculación? El servicio que me va a prestar el Estado. En las contribuciones especiales existe un aprovechamiento de una actividad estatal que beneficia al obligado. Beneficia al obligado. En estas dos últimas, en las tasas y en las contribuciones especiales, hay una vinculación. En los impuestos no hay vinculación. Bueno, ¿y cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia entre estas diferentes especies? La importancia es vital. ¿Por qué es vital? Porque en realidad no se olviden que los tres poderes tributarios que existen en la Argentina, nacional, provincial y municipal, es un Estado federal, tienen la potestad de cobrar algún tipo de tributo. Estado nacional, 24 estados provinciales y 2.192 municipios. Entonces, esta discusión es una discusión de larga data, esta discusión la podemos analizar en la discusión que tuvo Mansilla-Terry en 1894, después en el fallo Simón Mataldi de la Corte Suprema del 28 del 9 de 1927, después en la primera ley de coparticipación federal de impuestos en 1935, después en la reforma tributaria, en la reforma no tributaria, en la reforma constitucional de 1994. Entonces, ¿cuál es la dificultad que hay acá o las posibilidades que tienen si no estarían distribuidas las potestades tributarias entre las distintos estados provincial, nacional y municipal? Que todos podrían gravar una misma materia imponible. Entonces ahí se generarían multiplicidad de hechos imponibles, dobles, triples y muchas dobles imposiciones o múltiples imposiciones, mejor dicho. Entonces, ¿qué se creó? Se creó un mecanismo de distribución de los impuestos nacionales, los impuestos provinciales y un mecanismo de distribución. Entonces, por eso tenemos que analizar, cuando analizamos el artículo 75, inciso 2, ahí tenemos la limitación o cómo está distribuidas las potestades tributarias entre la nación y las provincias. Y esta distinción que les estoy remarcando tiene especial importancia también, aparte de la Constitución Nacional, en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, la Ley 25.548, cuando el artículo 9, inciso B, determina que las provincias y los municipios están impedidos de gravar, están impedidos de aplicar gravámenes análogos a la nacional
coparticipables. Y los municipios solamente podrán aplicar tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. O sea que en realidad, si un municipio no puede mostrar la prestación efectiva del servicio, esa llamada tasa o nombrada tasa se transformaría en un impuesto y estaría vedando la ley de coparticipación federal de impuestos. Entonces el municipio no lo podría aplicar. Bueno, ahora vamos a otro concepto que tiene que ver con el tema de cómo determina el Estado a quién cobrarle, cómo determina el Estado a quién cobrarle impuestos. Y para eso se va a regir, o se van a regir, en un concepto, el concepto de la capacidad contributiva. ¿Y qué es este concepto de la capacidad contributiva o la capacidad económica? Es la actitud económico-social que tiene un individuo para el sostenimiento de los gastos del Estado. Esta capacidad contributiva se puede medir por el patrimonio, por la renta o por el consumo, y a su vez por indicios. ¿Cuáles son los indicios? Los indicios son los que gasta una persona, el salario que tiene una persona, si tiene un auto, si tiene una casa. Esos son indicios de manifestaciones de capacidad contributiva. Ahora bien, nosotros, en la Ley de Procedimiento Tributario, en el artículo 18 a nivel nacional, tenemos ahí presunciones que utiliza el Fisco Nacional para determinar capacidades contributivas no exteriorizadas por los contribuyentes. Y ahí determina que, bueno, los depósitos bancarios determinan ventas omitidas, y ahí hace todo los salarios pagados. Uno no puede tener un alquiler que sea inferior a 3 veces la renta que uno perciba, y algunas cuestiones que van determinando, en el caso que uno no exteriorice estas manifestaciones de capacidad contributiva mediante los impuestos que impactan en cada una de esas manifestaciones de capacidad contributiva, el fisco podría determinarlas mediante este procedimiento de presunciones. Bueno, ahora bien, el principio de capacidad contributiva es un principio que se utiliza tanto para los impuestos, para las tasas, como para las contribuciones especiales. Y acá yo ¿qué hice? Hice un supuesto sistema tributario, y donde están las 3 manifestaciones de capacidad contributiva a la renta. Entonces acá tenemos un impuesto a las ganancias, que podría ser personas jurídicas, personas físicas, un impuesto al ahorro, donde tengo el impuesto a los bienes personales, que en sí no graba una manifestación, grabaría una manifestación incompleta de la capacidad contributiva ahorro, porque tiene en cuenta nada más que los bienes, y si el ahorro está dado por lo que uno tiene menos lo que debo, que vendría a ser el patrimonio, ¿no? Entonces diríamos que el impuesto a los bienes personales graba una manifestación completa de la capacidad contributiva. Después tenemos el impuesto inmobiliario a nivel provincial, el impuesto al automotor, el impuesto de las embarcaciones. Son todas cuestiones que graban el ahorro, o bienes, que uno para obtener esos bienes primero tuvo que tener el dinero, ¿no? Entonces los bienes se transforman en lo que vendría a ser ahorro, porque son renta que no consumí. Y después tenemos la base, otra manifestación de capacidad contributiva, que es el consumo. Y ahí tenemos todos los impuestos al consumo, como puede ser el impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos, los impuestos a los consumos específicos, como podría ser el impuesto a los tabacos, a los alcoholes, a las bebidas analcohólicas. Ahora bien, este principio de capacidad contributiva, para algunos autores, está implícitamente contenido en el artículo 4, cuando se refiere a las contribuciones que equitativamente y proporcionalmente el Congreso establezca a la población. Otros autores dicen que está implícitamente contenido en muchos artículos de la Constitución Nacional. Y a su vez hay otra postura que dice que el principio de capacidad contributiva no se quiso determinar en forma explícita en la Constitución Nacional para no afectar
finalidades extrafiscales que se le quería dar al sistema tributario. En donde sí están en forma explícita determinados es en la Constitución española, en el artículo 31, y en la Constitución italiana. En la Constitución italiana dice, todos son obligados a contribuir a los gastos en razón de su capacidad contributiva. Ahí lo determina bien, la capacidad contributiva. Y en la Constitución española, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica. Dos cuestiones que en nuestra Constitución no está determinado en forma explícita, pero está determinado en forma implícita. Bueno, este concepto de capacidad contributiva es un concepto viejo, viene desde 1889, ya en el artículo 13 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano ya estaba incorporado este principio de capacidad contributiva, cuando dice de acuerdo a sus posibilidades, todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado de acuerdo a sus posibilidades. Después Adam Smith también había incorporado, ya había determinado este concepto con respecto a la contribución para el sostenimiento de los gastos del Estado, en su libro La riqueza de las naciones. Ahí estableció que los súbditos de un Estado deben contribuir a su sostenimiento según sus respectivas capacidades contributivas. La capacidad contributiva, para que en realidad esto tenga algún indicio de justicia, primeramente tendría que surgir después de considerar un mínimo indispensable para la vida. ¿Qué significa? Que uno tendría que pagar impuestos después de descontar un mínimo indispensable para la vida digna en el impuesto, si hablamos de impuesto a las ganancias. Si hablamos de otros impuestos, como podría ser el impuesto a los bienes personales, tendría que haber un mínimo no imponible para que una persona que tiene un departamento de muy bajo valor no se vea incidido con respecto al tributo que grava una capacidad contributiva como el ahorro por un departamento que en realidad no demuestra demasiada capacidad contributiva. Vicente Oscar Díaz manifiesta que la cuantificación del mínimo no imponible está emparentado con garantías consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, si nosotros decimos que la Declaración Universal de Derechos Humanos es de contenido, una norma superior a la Constitución Nacional, tendríamos que tener en sí incorporado este principio de mínimo no imponible y teniendo en cuenta que sea indispensable para la vida digna. Esta cuestión fue analizada por la Corte Suprema de Justicia en una causa, en la causa García, es un fallo del 26 del 3 del 2019, y ahí donde el Congreso pone en conocimiento, la Corte Suprema pone en conocimiento del Congreso la necesidad de adaptar un tratamiento diferenciado para tutelar a los jubilados en condiciones de vulnerabilidad o alguna enfermedad. Y esto introduce un factor relevante, como es el de la capacidad contributiva potencial, que estaría dada por la edad, estado de salud y algunas cuestiones que tienen estas personas que no los tienen otras personas de menor edad y que perciben la misma renta y que en realidad tienen los mismos mínimos no imponibles. Entonces, en esta cuestión se incorpora esta discusión, que el mínimo no imponible tendría que ser indispensable para la vida digna, obviamente, y aparte tendría que haber un mínimo no imponible que tenga algunas características especiales para las gentes que están en un estado de vulnerabilidad. Eso es lo que está manifestando, en resumen, este fallo. Acá yo le hice una reseña de jurisprudencia con respecto al principio de capacidad contributiva, aplicable a los impuestos y aplicable a las tasas, porque como habíamos dicho, se aplica el principio a los impuestos, a las tasas y a las contribuciones especiales. Bueno,
Sigamos adelante. Hay otro concepto que hay que tener en cuenta, que está en el programa, que es el concepto de presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? Es la relación entre la suma de los tributos, pueden ser tributos nacionales, provinciales o municipales, y la riqueza de la nación. La riqueza de la nación que está dada por el Producto Bruto Interno. Esa presión tributaria que se determina dividiendo los tributos sobre la riqueza nacional, me va a determinar algún indicador, ¿no? Me va a determinar diferentes indicadores, y los indicadores me van a demostrar la incidencia que tienen los tributos, impuestos, tasas, contribuciones en las economías de los particulares. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad uno puede sacar una presión tributaria a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel sectorial, a nivel individual, y ahí vamos a ver cómo nos inciden los impuestos nacionales, los impuestos provinciales o las tasas municipales en las diferentes actividades o en las diferentes personas. Esto es, más que nada, son indicadores, más que nada. Y bueno, la presión tributaria nosotros la tendríamos que analizar, y tendríamos que, esto es para reflexionar un poco, a mayor presión tributaria, por lo general, mayor es el índice de evasión. Esto no significa que en sí, si nosotros disminuiríamos la presión tributaria, la gente no evadiría. No significa eso. Esto en realidad, empíricamente, fue analizado por Laffer y lo que se llama la curva de Laffer. Pero en la práctica, la disminución de los impuestos no siempre generó un aumento de la recaudación. Lo que sí hay que analizar que a mayor presión tributaria es menor la competitividad. Es menor la competitividad que tiene un Estado. Por eso, en realidad, cuando uno es consultado por inversores del exterior, ¿qué analiza un inversor del exterior? Primero, si hay seguridad jurídica en un país. ¿Qué significa seguridad jurídica? Que se cumplan las normas preestablecidas y no se modifiquen una vez que se dictaron. Y después, la otra cuestión que se analiza es el sistema tributario. El sistema tributario también lo analizan. Entonces, estas cuestiones son analizadas por los inversores. Por eso dice que aumenta la competitividad o no, la mayor presión tributaria. Después hay otros casos que se puede analizar. Dinamarca y Suecia son países con alta presión tributaria, entre el 43 y el 48%, pero obtienen como contrapartida excelentes servicios públicos. ¿Qué significa excelentes servicios públicos? Que tienen salud pública, educación pública, transporte público, justicia, vivienda, todo un montón de cuestiones que le brinda el Estado, que hacen que las personas que vivan ahí en sí no les moleste pagar tanto impuesto. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que el Estado se las satisface. Entonces eso también hay que analizarlo con la contraprestación o contra la contrapartida que recibimos por el pago de los impuestos. Si nosotros recibimos una contrapartida y tenemos un montón de servicios públicos de calidad, entiendo que nadie estaría dispuesto a no pagar impuestos. Y bueno, en la Argentina la presión tributaria es cercana al 36%, y acá tendremos que analizar cuáles son la contrapartida de los servicios públicos brindados por el Estado. Eso es un tema que habría que discutirlo, ¿no? Bueno, ahora entramos en el concepto de impuesto. Bueno, como habíamos dicho en principio, el impuesto tiene que tener todos los elementos que habíamos determinado para los tributos. Es una obligación que tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad relativa al contribuyente. O sea que acá no hay contraprestación, no hay beneficio, es independiente de toda actividad. Es independiente, esa es una de las cualidades más importantes o que lo distinguen a los impuestos de las otras especies. El tributo exigido por el Estado
a quienes se encuentran en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo estos imponibles ajeno a la actividad estatal relativo e individual en el contribuyente. No nos olvidemos que los hechos imponibles, tanto para las tasas como las contribuciones, ahí había una contraprestación, una actividad por parte del Estado, que se individualizaba, estaba individualizada. Bueno, ahora bien, ¿a dónde vamos, independientemente habiendo hecha esta pequeña introducción en el concepto de impuestos? Vamos a la clasificación de los impuestos. Y acá en realidad podemos obtener muchísimas clasificaciones de acuerdo a los autores, determina cada uno su clasificación. Pero vamos a exponer más que nada una clasificación simple, donde podríamos estar todos de acuerdo. Y vamos a decir en principio que los impuestos ordinarios y extraordinarios. Bueno, y el impuesto ordinario y extraordinario va a ser en función de la necesidad a solventar. Si es una necesidad ordinaria, podríamos decir que es un impuesto ordinario. Si yo tengo que financiar una necesidad pública extraordinaria, podría aplicar un impuesto extraordinario. Eso es más que nada. O en función de que si se aplica siempre, o si se aplica en casos puntuales. Después lo podemos analizar. Otra definición es si son permanentes y transitorios. Y esto va a estar relacionado con el límite de tiempo de su vigencia, si son permanentes, y también lo podemos analizar con los impuestos indirectos, que tienen características de permanente, como puede ser el IVA, ingresos brutos, el impuesto a los consumos específicos internos, y después tenemos los transitorios, que tienen un límite en su vigencia. En este caso, algunos impuestos directos aplicados por la nación, que se puede aplicar en carácter excepcional, y acá tenemos el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los débitos y créditos, y hay impuestos que en realidad más que transitorios se transformaron en permanentes. ¿Por qué? Porque los fueron renovando. El impuesto a las ganancias se creó en el año 1934, que antes se llamaba impuesto a los réditos, y desde esa fecha sigue vigente. Después tenemos impuestos personales y reales, y acá podemos hacer dos clasificaciones, independientemente que yo haya hecho una. Personales y reales, la primera clasificación, si el contribuyente colabora en la determinación del impuesto o no. Si colabora, es personal; si no colabora, es real. Y después, desde el punto de vista, si tiene en cuenta los aspectos subjetivos, si está casado, es soltero, tiene hijos, el origen de la ganancia, etc. La situación objetiva que no tiene en cuenta la situación particular de cada uno de los sujetos. No tiene en cuenta, toma en cuenta nada más cuáles son el aspecto material, vendríamos a decir, del hecho imponible. Después tenemos impuestos fijos, proporcionales y progresivos. Impuestos fijos, proporcionales y progresivos. ¿Qué significa un impuesto fijo? Que aunque me aumente la base imponible, el impuesto va a ser siempre igual. Eso es un impuesto fijo. Por eso acá les tomé tres conceptos para que se pueda analizar este punto: la base imponible, las alícuotas y el impuesto. Los impuestos progresivos, la alícuota, proporcionales, la alícuota siempre se va a mantener constante, pero al subir o bajar la base imponible, yo voy a pagar más o menos impuestos. La base imponible aumenta, la alícuota se mantiene constante. Proporcionales a la alícuota se mantiene constante. Después tenemos progresivos. En el caso de los progresivos se va a modificar también la base imponible y la alícuota. ¿Qué ejemplos de impuestos fijos? El impuesto interno a los tabacos, el impuesto a los combustibles tiene una parte que fija. Proporcionales, IVA, ingresos brutos, impuestos internos. Progresivos, el impuesto a las ganancias persona física. A mayor capacidad contributiva, en este caso renta, mi alícuota va aumentando. Esas son las dos cuestiones que
espero que se haya comprendido. Después, bueno, tenemos lo que son directos e indirectos, y acá en sí los podríamos dividir desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista económico. Desde el punto de vista jurídico, lo podemos determinar en función de que la Constitución Nacional en el artículo 75 y en el artículo 4, cuando habla, en el 75 inciso 2, cuando habla de la distribución de las potestades tributarias, hace mención a directos e indirectos. En este caso, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la Constitución. Y después, ¿de qué otro punto de vista? Del punto de vista de las posibilidades de traslación. De las posibilidades de traslación si un impuesto, por lo general, si es indirecto es trasladable y si es directo no es trasladable. Y esto tiene mucha importancia. Después van a ver cuando analicen los casos de jurisprudencia que ahora se los voy a reseñar, porque puede ser que un impuesto indirecto se transforme en un impuesto directo. Entonces, puede ser que o una provincia o la nación no tenga facultades para poder cobrar ese impuesto. Entonces, se transforma un impuesto indirecto en un impuesto indirecto donde la nación no tendría facultades para poderlo aplicar. A no ser que existan condiciones excepcionales y por tiempo determinado, pero no quiero entrar en ese punto. Después tenemos instantáneos, periódicos o de ejercicio. Instantáneo, que el hecho imponible se produce en ese momento. ¿Cómo puede ser? El impuesto de sellos, el impuesto a las ganancias beneficiario del exterior, el impuesto por la transferencia de inmuebles, en ese momento. Periódicos que se van realizando en un periodo que podría ser por lo general en el impuesto al valor agregado, en el impuesto a los ingresos brutos, en el impuesto interno mensual. Y después tenemos de ejercicio, que el ejercicio por lo general es un ejercicio anual. Esto es, en la medida que los hechos imponibles se van integrando no a lo largo del tiempo. Y esto tiene mucha importancia por el principio de legalidad, y la retroactividad de los impuestos, porque esto me va a generar y me va a determinar en qué tipo de impuestos yo puedo aplicar una retroactividad, que la vamos a llamar y retroactividad impropia, y en qué casos no voy a poder gravar con impuestos. ¿Por qué? Porque ya el hecho imponible ya se produjo, como podría ser en el caso de un impuesto instantáneo. Porque no nos olvidemos que la ley se aplica hacia adelante. Entonces, no podría aplicar impuestos retroactivos en el tema de impuestos instantáneos, y el tema de los periódicos mensuales tampoco. Después tenemos financieros y de ordenamientos. Este caso lo habíamos analizado cuando habíamos hablado de las finalidades fiscales y extrafiscales del sistema tributario. Ya lo vimos, este tema. Esos también son financieros o de ordenamiento. ¿Por qué se llama de ordenamientos? O la finalidad extrafiscal, porque lo que quiero es modificar conductas. Entonces, como les había dicho, el impuesto a los consumos específicos de alcohol, de tabaco, bebidas analcohólicas, yo quiero modificar conductas, que quiero hacer que la población consuma menos de esos productos. ¿Por qué? Porque me generan externalidades negativas. Son en sí contraproducentes para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener que generar un gasto público en la atención de esas enfermedades que pueden surgir del consumo de esos bienes. Bueno, ahora vamos a un tema, tomo un poquito de agua. Vamos a hablar del contribuyente de derecho, que también lo podemos llamar el contribuyente de iure. ¿Quién es el que paga el impuesto? Y el contribuyente de hecho o de facto es quien soporta el impuesto. Entonces, y ahora vamos a entrar a hablar de los efectos económicos de los impuestos. Y acá tenemos un efecto que se llama el efecto noticia. Y este efecto determina que ante la información de la creación o modificación de un tributo, el contribuyente trata de modificar su comportamiento a los fines de que no recaiga sobre él la obligación tributaria. Y voy a dar un ejemplo. Supónganle que ustedes les gustan los autos, les gustan las motos, les gustan las bebidas alcohólicas,
tomen conocimiento porque leyeron el diario, porque se lo dijo un amigo, por información que tuvieron acceso a través de la web, que se está estudiando la modificación de la ley que grava esos 3 hechos imponibles, esos 3 objetos gravados, podríamos decir la ley de impuestos internos, y que está estudiando un aumento de la alícuota de esos impuestos. Entonces, todavía no se sancionó, ni se modificó la alícuota. Pero yo, ¿qué voy a tratar de hacer? Yo voy a tratar de hacer, dentro de mis posibilidades, voy a ir y voy a comprar la bebida alcohólica que me gusta, si me puedo comprar la moto o el auto, lo voy a tratar de comprar antes que se modifique la ley. Porque si se me incrementa la alícuota, yo voy a ser incidido en mayor medida que si tuviese una alícuota más baja. Entonces, esto es ante la noticia, sin necesidad que todavía se haya modificado la ley, porque cuando se modificó la ley, ya este efecto ya no tiene más sentido, ¿entienden? Yo modifico mi comportamiento. El efecto candado es complementario al anterior y se da en los casos de que yo pueda generar una cierta retroactividad a la ley, que pueda generar una cierta retroactividad a la ley y que esa retroactividad que yo le voy a dar a la ley no entre en juego con el principio de legalidad. ¿Yo ahí qué voy a poder hacer? Yo voy a poder hacer, si soy el Estado, voy a poder modificar la ley, como todavía el hecho imponible no se terminó, no culminó, podríamos dar el ejemplo de los impuestos, del impuesto a los bienes personales, que es un impuesto de ejercicio, donde yo tengo que declarar mis bienes al 31 de diciembre de cada año, donde ahí yo me saco una foto a mis bienes y digo, bueno, estos son todos mis bienes, y en función de estos bienes es lo que tengo que yo pagar. Entonces, ¿qué pasaría si yo me enteré que hubo una modificación, que va a haber una modificación de la ley? Con este efecto candado yo le puedo dar retroactividad a la ley, y puedo gravar hechos imponibles que todavía no terminaron de culminarse. Entonces, esto está ligado a la retroactividad de la ley y al principio de legalidad. Este efecto candado no lo podríamos aplicar, por ejemplo, en los impuestos instantáneos. Ahora vamos a otro efecto. El efecto percusión. Es el efecto por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente de iure. El contribuyente de iure, habíamos dicho que es lo mismo que el contribuyente de derecho, que son los designados por la ley a pagar impuestos. Si nosotros analizamos la ley 11683, que es la ley de procedimiento tributario a nivel nacional, vamos a ver que en el artículo 5 al 9 van a estar determinados quiénes son los designados para pagar el impuesto. Bueno, ahora sigamos. Ahora tenemos otro efecto, voy un poquito rápido, el efecto traslación. Y este efecto es el efecto por el cual el impuesto es transferido hacia el contribuyente de facto, o el contribuyente de hecho, por el contribuyente de iure, quien soportó el pago del impuesto. Y acá, para analizar este tema, este punto de la traslación, me voy a valer de un ejemplo. Y el ejemplo que me voy a valer es de los supermercados. Los supermercados en sí, por lo general, pueden trasladar el aumento de un impuesto hacia los consumidores finales, ¿no? Eso vendría a ser una traslación hacia adelante. Pero ¿qué pasa si estos supermercados tienen precios máximos que no los pueden modificar y a su vez, por un compromiso comercial, precios cuidados, precios corajudos, determinaron que una lista de determinados productos no van a modificar los precios hasta, no sé, he visto que hasta el 30 de abril un supermercado se comprometió a no modificar los precios de determinados productos? Primero, ¿qué puedo hacer yo? Si no puedo trasladar hacia adelante, puedo tratar de trasladar hacia atrás a mis proveedores, diciéndoles, miren, a mí me aumentaron todos mis costos, producto del incremento de un impuesto. Ustedes me tienen que hacer una rebaja en los artículos que me venden,
porque si no, yo no les puedo seguir comprando. Esa es traslación hacia atrás. ¿Y ahora cuál es? Y ahora voy a explicar el tema de la traslación oblicua. La traslación oblicua, vamos a ver el caso que yo no pueda trasladar el costo hacia mi consumidor, hacia el público consumidor final. ¿Por qué? Porque, como les dije, tengo el precio cuidado, los precios corajudos, pero esos precios cuidados y corajudos, no nos olvidemos que están determinados en una lista establecida, que la lista, por lo general, puede tener una X cantidad de artículos, pero hay otros artículos que no están establecidos con esos precios de referencia. Entonces, la traslación oblicua determina que yo no voy a aumentar esos precios, pero los puedo aumentar en otros precios que no tengo el precio establecido en ese compromiso que yo adquirí o me comprometí con el consumidor final. Entonces ahí les expliqué traslación en forma muy simple y no técnica de la traslación hacia adelante, hacia atrás y en forma oblicua. La incidencia es el que se hace cargo del impuesto. La incidencia es el que se hace cargo del impuesto. En realidad acá el que termina pagando el impuesto es el consumidor, ¿no? Después hay otro efecto que es el efecto difusión, que consiste en la comunicación a la sociedad de los efectos económicos del impuesto. Y esto va a producir consecuencias tanto en variaciones del consumo, en la producción y el ahorro. Este caso de difusión se daba cuando estaban estudiando, que después se sancionó la ley que gravaba los activos financieros. ¿Qué pasó? Los activos financieros de los residentes en el exterior se fueron a otros lugares. ¿Por qué? Porque sabían que a través de la difusión de estos efectos económicos ellos iban a tener menor rentabilidad. Entonces, ¿qué hicieron? Se deshacieron de esas posiciones que tenían en activos financieros de la Argentina. Hay más ejemplos, pero bueno, los ejemplos se los dejo para que cada uno de los profesores de cada una de las comisiones los puedan desarrollar. Bueno, acá hablamos de los efectos, acá que les hice una reseña de jurisprudencia de los efectos económicos de traslación. Acá hay un fallo muy interesante, que es Aerolíneas Argentinas, que ahí es donde un impuesto se puede transformar en un impuesto directo y en el cual el Estado Nacional no tendría la posibilidad de cobrarlo por la división de las potestades tributarias. Bueno, y todos estos fallos que son interesantes para que ustedes lo analicen y vean cómo se produce el efecto traslación en cada uno de estos lados. Bueno, acá hay una cuestión que a mí me parece interesante para que todos ustedes la tengan en cuenta, es la progresividad y regresividad de los impuestos. Bueno, acá yo hice un gráfico donde tengo las tres manifestaciones de capacidad contributiva, que son la renta, el ahorro y el consumo. Y acá puse también cuáles son las características, tanto con respecto a la progresividad y a la regresividad, de los impuestos a la renta y el impuesto al ahorro. Los impuestos a la renta y al ahorro son progresivos. ¿Por qué? Porque los pagan las gentes que mayor capacidad contributiva tienen. En cambio, los impuestos regresivos, los impuestos a los consumos, son regresivos. ¿Por qué? Por las cuestiones que ahora le voy a pasar a explicar. Las clases de menores recursos no tendrían que tener en cuenta este círculo que dice ahorro. ¿Por qué? Porque la renta es igual al consumo. ¿Qué significa la renta? Lo que me ingresa a mí, la gente de menores recursos, es lo que consume. Entonces, todo lo que le ingresa los consumen. Si todo lo que le ingresa los consumos, lo consumen, el impuesto a los consumos o los impuestos a los consumos inciden en mayor medida en este tipo de clase. Por eso, en realidad, si bien son fáciles de recaudar, son impuestos que generan un efecto negativo en la sociedad, porque son recesivos. ¿Por qué? Porque los terminan pagando las gentes de menores recursos. Como les dije, porque consumen todo su ingreso para poder subsistir. En cambio, las clases de mayores recursos
entran a jugar con estas tres cuestiones, estos tres círculos que le marqué acá, que son la renta, el ahorro y el consumo. ¿Y por qué se dice que los impuestos al consumo, para el caso de las personas de mayores ingresos, no inciden como le inciden a las personas de menores recursos? ¿Por qué? Porque al poder diferir parte de su consumo en el ahorro, no se olviden de esta fórmula, renta es igual a ahorro más consumo, como pueden diferir, como pueden ahorrar para consumos futuros, no se ven tan incididos por los impuestos al consumo. Esto es el concepto de regresividad y progresividad explicado en forma sucinta para que ustedes tengan idea. O sea, renta y consumo se igualan en las personas de menores recursos. ¿Por qué? Porque todo lo que ganan lo gastan. En cambio, las personas de mayores recursos en sí pueden postergar el consumo mediante el ahorro. Independientemente, la renta y el ahorro son las manifestaciones de capacidad contributiva netamente progresivas. Y los impuestos a los consumos son regresivos, pero son mucho más fáciles de recaudar. Vamos ahora bien a cómo puedo determinar si un sistema tributario es progresivo o un sistema tributario es regresivo. ¿Esto a qué conclusión me va a llevar? Que si es un sistema regresivo van a pagar más impuestos los que menos tienen, y si es un sistema progresivo van a contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado los que más tienen. ¿tá? Entonces acá, esto que vendría a ser la recaudación se podría sacar de cualquier organismo de recaudación, este gráfico. Yo acá puse impuesto a los consumos. Como ven, el impuesto a los consumos es el que mayor porcentaje de la recaudación tiene. Después los otros dos son porcentaje menor. Entonces podríamos decir que este sistema es regresivo. ¿Por qué? Porque se basa la principal fuente de recaudación de este sistema tributario son los impuestos al consumo. A contrario de este gráfico que tengo en el costado derecho, acá es un sistema progresivo. ¿Por qué? Porque el sistema, la mayor recaudación que tiene este sistema tributario está dado por el impuesto a la renta y el impuesto al ahorro. Y el impuesto a los consumos incide en menor medida. Entonces, esto es el análisis o la demostración si un sistema tributario es progresivo o regresivo y cómo ustedes lo pueden analizar desde el punto de vista práctico. Ahora bien, ahora vamos al concepto de tasas. El concepto de tasas habíamos dicho que es un tributo, y vuelvo a repetir, si es un tributo, tiene que tener todos los elementos descriptos para los tributos. ¿Y cuáles son todos los elementos? Esos elementos: prestación pecuniaria, coactivo, exigido por la ley, exigido por el Estado en virtud de una ley, que está en ejercicio de su poder tributario. Además, habíamos incorporado que también tiene que respetar el principio de capacidad contributiva, que era un principio aplicable a las tres especies. ¿Y cuál es el concepto? Es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Prestación efectivo potencial. Acá tenemos la prestación, ya habíamos hablado de este tema, efectivo potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Ahora vamos a ver cuáles son algunas características esenciales desde mi punto de vista que tienen que cumplir las tasas. Bueno, como les dije, las tasas son la principal fuente de recursos de los municipios, que en la actualidad hay aproximadamente, según una información que la fuente es del 2017, acá les hice un cuadro para que ustedes vean la cantidad de municipios que hay en cada una de las provincias. La fuente es el Ministerio del Interior y Obras Públicas del 2017. Yo creo que al día de hoy debe haber algunos municipios más, porque tenía idea que eran 2.200 y pico, pero bueno, no importa, esto es, ahí siempre hay que poner la fuente, acá está la fuente, es
Ministerio del Interior, 2017, dice que hay 2.192 municipios. Acá podemos analizar la cantidad de municipios por jurisdicción. Provincia de Buenos Aires tiene 135, en Cava se llaman comunas, y bueno, sigamos con el análisis. Bueno, acá yo hice, como le dije, iba a determinar unos requisitos esenciales. El tema de las tasas es un tema bastante conflictivo. Se fueron generando muchas discusiones con el tema de las tasas a lo largo de toda la historia de la implementación de este recurso, de recurso de los estados municipales. Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es la divisibilidad del servicio. Significa que el servicio a prestar por el Estado tiene que estar individualizado. Y acá, si nosotros nos ponemos detenidamente a analizar individualizado, en los impuestos es un servicio indivisible, indivisible, o sea que no tiene que estar divisibilizado. Es indivisible, acá tiene que estar divisibilizado, o sea que tiene que estar determinado, quiere decir, tiene que estar determinado. Y este servicio tiene que estar determinado y ser prestado por el municipio para una determinada cuestión, salubridad, higiene, contralor, publicidad, etc. No puede decir, voy a implementar una tasa para algún gastos generales que se van ocasionando. No, tiene que estar identificado el servicio que me va a brindar el municipio. Esa es una característica esencial. La otra característica esencial es la prestación concreta y efectiva del servicio por parte del municipio. Y debe existir una prestación realizada por el Estado en forma real y efectiva y corresponder a un servicio concreto. Debe existir una prestación realizada por el Estado en forma efectiva. Efectiva determina que el servicio se tiene que poder brindar, y tiene que haberse brindado, y corresponder a un servicio concreto. El sustento territorial también es otra condición esencial, porque si no existe un local donde el contribuyente desarrolle sus actividades, el Estado no va a poder prestar el servicio de salubridad, higiene, de contralor. Este requisito también es un requisito esencial, o sea que podríamos decir divisibilidad del servicio, prestación concreta y efectiva y sustento territorial. Y a su vez hay requisitos que no son esenciales, y esos requisitos que no son esenciales son la ventaja para el contribuyente, que no tiene que existir ventaja para el contribuyente. No necesariamente tiene que existir una ventaja para el contribuyente. ¿Por qué? Porque en realidad, por el carácter coercitivo de la tasa, el contribuyente lo tiene que pagar igual. La voluntad y el consentimiento, no es necesario el consentimiento o la utilización del servicio por parte del contribuyente, porque se había planteado en muchas ocasiones, en muchas discusiones judiciales, donde el contribuyente decía que él no lo utilizaba el servicio. Entonces, si no lo utilizaba, ¿por qué lo tenía que pagar? El costo del servicio, con respecto a una razonable equivalencia, no tiene que haber una relación directa entre las tasas y el costo de servicio, dado que pueden existir costos indirectos que se contemplan para poder determinar el costo de ese servicio. Esto uno lo podría cuestionar en la medida que esos costos, que la determinación, que va a ser muy difícil poderlo cuestionar, no sea razonable. Y acá también tenemos que tener en cuenta que el principio de capacidad contributiva también juega con respecto a la determinación de la base imponible para poder cobrar las tasas. O sea que en realidad el costo del servicio, la razonable equivalencia con el principio de capacidad contributiva podría estar en pugna. Bueno, acá yo les reseñé algunos fallos que son muy importantes, donde la doctrina largamente consolidada de la Corte de la Nación ya determinó que
se tienen que cumplir con estos 3 requisitos: concreta y efectiva e individualizada prestación de un servicio por parte del municipio. Esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia en muchas causas. Acá yo reseñé 2 que me parecen que son una de las 2 más importantes, que es Compañía Química y Laboratorio Raffo. Yo lo que les aconsejo que lean el fallo Laboratorio Raffo, porque en el fallo Laboratorio Raffo la Corte hace un análisis y una distinción entre las diferentes especies. Entonces ustedes van a poder, con la lectura de ese fallo, poder entender con mucha mayor precisión lo que estuvimos hablando. Después, la necesidad del sustento territorial para el cobro de la tasa también surge en Laboratorios Raffo. Después, hay otro fallo, hay muchos fallos, con esto yo reseñé nada más que algunos, para que ustedes lo tengan en cuenta. La inexistencia del servicio haría improcedente el cobro de la tasa. Es correcto, porque el servicio tiene que ser efectivamente prestado. Y esto lo dijo, hay un fallo que se llama Municipalidad de Santa Fe contra Marconetti, donde se terminó que como el servicio no existía, no se podría cobrar la tasa. Bueno, la carga, acá hay un tema con respecto a quién tiene que probar el costo del servicio. Si lo tiene que probar el contribuyente, que está en una situación desfavorable para poder demostrar el costo de servicio, o lo tiene que demostrar el municipio. En este caso, en este fallo, la carga de probar el costo del servicio no se puede imponer al contribuyente, porque está en una posición inferior. El municipio tiene más posibilidad de poder demostrar el costo del servicio. Esto lo dijo la Corte en Empresa de Transporte de Pasajeros Navarro, de ahí le cité el fallo. Y acá tenemos la tasa, como les dije, que no tiene que tener una relación matemática entre el monto de la tasa y el costo del servicio, lo único que tiene que tener una razonabilidad, y ahí en el fallo que dijo eso es el Gas Natural Bank contra Municipalidad de La Matanza, es un fallo de la Cámara Federal de San Martín, de la Sala 1, después ustedes los van a ver con mayor detenimiento en clase. Ahora bien, hay otra cuestión que se dio. Como se ven, son todas cuestiones que se vinieron discutiendo y que la Corte fue tomando posición y fue diciendo, mire, no importa que usted carezca de interés para eximirlo del pago de la tasa, la tiene que pagar igual. Y esto lo dijo en Municipalidad de San Lorenzo contra YPF, es un fallo antiguo. Y después acá, como última reseña de los fallos, les agregué el concepto de capacidad contributiva, que es un fallo que es Coplinco, que no se considera injusto para establecer el valor de la tasa que se tome en cuenta no solo el costo efectivo del servicio, sino la capacidad contributiva. Hay algunos autores que discuten que el concepto de capacidad contributiva para determinar la base imponible en las tasas retributivas de servicio, pero la jurisprudencia de Corte estableció que es aplicable. Ahora bien, ahora voy a hablar de un tema que es el convenio multilateral. El convenio multilateral es un instrumento que firmaron las 24 jurisdicciones, o sea, las provincias, mediante una ley convenio, a los fines de distribuir base imponible entre las diferentes jurisdicciones. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las potestades tributarias? En sí, al haber 24 jurisdicciones, todas podían gravar una misma materia imponible. Entonces, ahí que se generaban multiplicidad de imposiciones, no doble porque sería 2, de múltiples imposiciones. Entonces, para que eso no se produzca, se creó el convenio multilateral, que lo que hace el convenio multilateral es distribuir base imponible entre las diferentes jurisdicciones. ¿Qué significa distribuir base imponible? Va distribuyendo de los ingresos la base imponible total entre las diferentes jurisdicciones en función de un cálculo. ¿Tá? Y después cada fisco, a través de su legislación, va a determinar en qué
proporción está grabada esa materia imponible, si la exime o no la exime. Pero a su vez, en el artículo 35, determinó cómo se tendría que distribuir esa base imponible para que sea grabada por los municipios. Por los municipios. No se olviden que en la provincia de Buenos Aires, al haber 135 municipios, y yo tener recaudación de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios, para poder distribuir esa base imponible y pagar la tasa de seguridad y higiene, por ejemplo, yo voy a tener que generar también un mecanismo para poder distribuir esa base imponible provincial entre las diferentes municipalidades. Y ahí se creó, en el artículo 35 está la forma de distribuir la base imponible del impuesto a los ingresos brutos que le corresponde a cada una de las jurisdicciones a sus municipios. Si tomamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios y tiene actividad en todos los municipios, hay que ver cómo se distribuye esa base imponible. Acá hay un fallo que está bueno que después lo vayan, que todavía no tiene una resolución de la Corte, que también estaría bueno que lo lean, que es un fallo de segunda instancia. Lo que tiene es, el procurador ya emitió el dictamen de la procuración, y que ese es el fallo ESO contra Municipalidad de Quilmes. Es un fallo interesante con respecto a este punto, donde ustedes pueden analizar en mayor profundidad este punto, y creo que también cada comisión lo va a ir analizando en forma particular. Voy a seguir. Bueno, ahora bien, ahora vamos a otro concepto que habíamos dicho de las especies, que son las contribuciones especiales. Vamos a definir: la contribución especial es un tributo, o sea que si es un tributo, vuelvo a reiterar, tiene que contener todos los elementos que habíamos determinado para los tributos, y que no hace falta que los vuelva a repetir, cuya obligación tiene como hecho generador, acá también como hecho imponible, y el hecho imponible por lo general está determinado en la ley, en este caso puede ser que esté determinada en la ordenanza municipal, en el código fiscal municipal. ¿Ahí qué va a pasar? Tiene que haber como un hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o a las actividades que constituyen el presupuesto de su obligación. O sea que acá tiene que haber un beneficio. En la contribución especial se requiere la existencia de beneficios individuales o grupales, derivados de la realización de obras o gastos públicos. Esto es importante, beneficio. En las tasas, servicio, y en los impuestos no hay ningún tipo de contraprestación. Acá tiene que haber siempre la existencia de una actividad específica por parte del Estado, es un requisito esencial para la configuración del hecho imponible. Tiene que haber un beneficio para el contribuyente, la actividad del Estado debe redundar en un beneficio para el contribuyente percutido por la contribución. Hay una diferencia con las tasas, Estado no solo en la existencia del beneficio, sino también porque en el caso de las contribuciones de mejoras, este beneficio tiene que estar reflejado por lo general en el aumento del valor de los bienes. Y ahora vamos a ver, en el caso de la contribución especial de mejoras, disculpen, en la contribución especial de mejoras, que es una contribución creada para costear la obra pública, y ahí se va a producir una valoración inmobiliaria, y ahí va a tener un límite que va a ser
el costo total realizado y el límite individual va a ser el incremento del valor del inmueble beneficiado. Ahora lo voy a explicar. La obra pública debe ser siempre de interés general con fines de utilidad pública. Para determinar el monto a cobrar van a existir dos límites. Uno genérico, que significa que el recupero no puede exceder el costo total de la obra. Y otro específico, que determina que el monto a pagar individualmente no puede ser superior al mayor valor que adquiere el bien. Y ahora voy a dar un ejemplo con respecto a la contribución de mejoras. Una contribución de mejoras podría ser que me pavimenten la calle, que me pongan una red de cloacal, que me pongan una red de agua corriente, que me pongan una red de gas. Entonces, esas cuestiones, a mí, ¿qué me van a significar? Me van a significar un incremento del valor de mi propiedad. Un incremento del valor de mi propiedad. ¿Por qué? Porque al incorporar, al tener agua corriente, al tener alguna de esas cualidades, yo voy a poder obtener un mayor valor si quisiese vender mi propiedad. Porque le he incorporado lo que vendría a ser una mejora. Entonces, ahí lo que dice el límite específico, que es el límite que tendría que analizar cada uno de los contribuyentes en particular, va a estar determinado. Si yo esa contribución especial de mejoras, yo tuve que pagar 10.000 pesos, tuve que pagar 10.000 pesos, pero a mí, mi propiedad, producto de esa mejora, me aumentó en más de 20.000 pesos, acá se estaría cumpliendo con uno de los requisitos que determina que el límite específico significaría que yo no tendría ningún problema. Ahí no se estaría violando este límite específico. ¿Por qué? Porque se me revalorizó en mayor medida mi inmueble de lo que yo tuve que pagar. Y el genérico significa que el costo de la obra, el costo total de la obra, nunca va a tener que ser superior al costo total de la contribución de mejoras que nos van a cobrar a todos los que nos veamos beneficiados por esa obra. Esas son los dos límites, el límite genérico y el límite específico. ¿Qué pasaría si excediese en un monto no razonable el límite genérico o el límite inferior? En realidad tendría las características de ser un impuesto, y no tendría la posibilidad de aplicarse con respecto al beneficio que le otorga a cada uno de los contribuyentes. Ahora bien, vamos a las contribuciones de la seguridad social. Que bueno, que son estas contribuciones son las que a cargo de los patrones y trabajadores integrantes o grupos beneficiarios con el sistema de previsión. Estas contribuciones se financian habitualmente por, yo llamaría la contribución más que nada, la contribución especial es la contribución que realiza la empresa. Y esta contribución que realiza la empresa, más que nada, es a los fines de solventar el Sistema Nacional de la Seguridad Social, al Sistema Nacional de la Seguridad Social. Y esa recaudación por esa contribución especial, tendría que tener una afectación específica a esos fines. No se podría esa recaudación utilizar para pagar otras necesidades públicas. ¿Por qué? Porque si no se transformaría en un impuesto. Porque acá no habría beneficio, y el beneficio es para las personas que se van a jubilar. Entonces acá, las contribuciones especiales de la seguridad social, hay diferentes críticas con respecto a este punto en la Argentina. Dino Harach, en atención a la experiencia, dice que las contribuciones, salvo las de obras sociales que tienen una asignación específica
y las obras sociales realmente la cobran, el resto tenía tiene netamente un carácter de impuesto. ¿Por qué? Porque va a financiar otras cuestiones que no tienen nada que ver con la seguridad social. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a otro punto, que es el peaje. El peaje, yo no voy a entrar en la discusión en dónde lo voy a incluir, si es un precio, si es una tasa. Yo voy a tomar esta definición, que es una contribución especial. Es una más que nada aceptada por la doctrina, que es una contribución especial. No voy a entrar en el análisis de cada una de las cuestiones particulares para determinar si es un precio, si es una tasa, o es lo que yo voy a decir que es una contribución especial. Y bueno, desde el punto de vista conceptual, es un tributo, más que nada, no voy a decir lo que es una contribución especial, sino que estaría dentro está dentro del género tributos, por eso no es un precio. Después podríamos decir que hay otra discusión dentro del género tributos, que no quiero entrar, pero me parece que no quedó claro lo que dije, si es una tasa o es una contribución especial. Nosotros lo vamos a tomar como que es una contribución especial, y voy a seguir ahora. Exigida como prestación para circular por una vía de comunicación terrestre o hidráulica, camino, ruta, autopista, puente, túnel subfluvial. Su finalidad es cubrir los gastos de construcción, mantenimiento y administración de esas obras públicas, sean caminos, puentes, viaductos, autopistas, túneles e hidrovías. Como primera medida, esa contribución especial está destinada para la construcción, como primera medida, y para recuperar el dinero que se invirtió en esa construcción. Esto quiero aclarar que también se puede, no necesariamente lo tiene que llevar a cabo el Estado, sino que lo puede concesionar, en una empresa privada. O sea, que el gasto es para financiar la construcción, mantenimiento y administración de obras públicas, que a mí el beneficio del pago, voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo que da Catalina García Vizcaíno, determinado en la utilización de una autopista, que es una condición, ¿no? El beneficio, ya habíamos hablado, es una condición esencial. Estaría dado por el ahorro del tiempo que se produciría entre unir un punto al otro de la ciudad y las mejores condiciones de seguridad vial. O sea, que habíamos dicho que en la contribución especial tenía que haber un beneficio. Y acá la utilización de la autopista me está generando. ¿Cuál es el beneficio? El ahorro del tiempo y las mejores condiciones de seguridad vial. Ahora vamos a algunos requisitos que se tienen que cumplir con respecto al peaje. Estos requisitos que yo voy a reseñar en forma sucinta más ahora, los determinó el doctor Espiso y los tomó de Giuliani von Ruge. Entonces, Espiso manifiesta que la contribución debe ser razonable, proporcionada en el tiempo, para la amortización del costo de la obra, sin perjuicio de su subsistencia, para atender los gastos de mantenimiento y los servicios especiales en su caso. Después dice, no debe asumir la naturaleza de un impuesto renta general del Estado, ya que por su desvinculación de los costos a cubrir o por el destino que le asigna la recaudación. O sea que, si no, no se tiene que desvirtuar, sino pasaría a ser un impuesto. El régimen del peaje es independiente de las contribuciones al mayor valor aplicables a los propietarios de bienes beneficiados por esa obra. Independientemente del pago del peaje, yo podría cobrar una contribución de mejoras a todas las personas que se benefician por la realización de esa obra. Podría cobrar independientemente también
una contribución de mejoras. Siguiendo con los requisitos que determina el doctor Espiso, siguiendo a Julián y John Rush, no es necesario que exista una vía alternativa a la obra sujeta al régimen del peaje. Esto de la vía alternativa es una discusión que se había planteado, donde se analizaba si el peaje era constitucional o inconstitucional en función si existía una vía alternativa o no existía. Para alguna parte de la doctrina minoritaria tiene que existir una vía alternativa. Para la mayoría de la doctrina y para la Corte Suprema de la Justicia no es necesario que exista una vía alternativa en la medida que se cumpla con algunos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Que el monto del peaje sea razonable. Entonces, siguiendo Espiso, dice, en el único caso que afectaría la libertad de circulación consagrada en la Constitución Nacional, en los artículos 9 subsiguientes, que hablan de la libertad de circulación, sería si el monto del peaje sería razonable. Si no, no estaría siendo inconstitucional. O sea, que en el único caso que el peaje sería inconstitucional, si el monto fuese irrazonable. ¿Se entiende? Esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia en las causas Estado Nacional contra Arenera del Libertador. Bueno, hemos concluido con la clase. Seguramente van a quedar algunas dudas con respecto a los temas que vimos, pero bueno, las dudas entiendo que las van a poder, evacuar con los profesores, porque es un tema bastante largo. Yo traté de hacer una síntesis de todos los temas, me excedí en el tiempo que me habían asignado para dar el tema, pero bueno, cualquier consulta que me quieran hacer, ahí les dejo mi mail, para que, si en caso que tengan alguna duda con respecto a este tema, sin ningún problema, o que quieran profundizar, no tengo ningún problema, les puedo dar material, o les puedo evacuar las dudas que ustedes consideren pertinentes. Bueno, los dejo, espero que se haya entendido, y nos veremos próximamente.